todos aquellos que creen en la Biblia al 100% y que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, pónganse de pies si son tan amables. Todos los que creen en la Biblia 100% y que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, pónganse de pies si son tan amables. Amén. Ahora, todos aquellos en esta mañana, ¿verdad?, que solamente quieren oír algunas porciones de la Biblia, pueden tomar asiento. Oremos. Cariñoso y amante Padre, gracias Señor porque eres tan bueno con nosotros. Gracias, oh Dios, por el privilegio de la vida y por la oportunidad que nos has dado de una vez más estar en tu casa para alabar, glorificar y bendecir tu santo nombre. Señor, te alabamos porque tú eres tan bueno con nosotros y también por darnos la oportunidad de un sábado más estar en tu casa para alabarte y glorificarte. Señor, en estos momentos vamos a entrar en el estudio de tu palabra, Señor, y te queremos pedir que abra nuestro entendimiento. Todo lo que digamos aquí, Señor, todo lo que hagamos aquí, que sea para honra y gloria de tu santo nombre. Y en esta mañana, oh Dios, cuanto a mí, me encomiendo en tus santas manos, oh Dios. Úsame como tú quieras y que la honra y la gloria sean solamente para ti. Es en los méritos de Jesús que oramos y pedimos todo esto. Amén. Amén. Tomen asientos, por favor. El texto bíblico para el inicio de nuestras consideraciones en esta mañana está en Hebreos 12, versículo 14. Yo no puse los textos bíblicos en la pantalla, así que hoy vamos a hacer un ejercicio en el uso de nuestras Biblias en esta mañana. Hebreos 12, versículo 14. Posiblemente la versión de tu Biblia dice diferente, pero en esta mañana estaré utilizando dos versiones diferentes que siento que matizan justamente al entendimiento del mensaje de esta mañana. Leo primeramente en la Nueva Traducción Viviente y dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. La versión Palabra de Dios para Todos dice: traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Palabra de Dios. Antes de profundizar en nuestro estudio, es imprescindible dilucidar, explicar el significado de la palabra santo o santidad. La palabra griega agios significa santo, santos, santa y sagrado. Se refiere a una semejanza a la naturaleza del Señor. Es decir, los que son santos son diferentes del mundo. Los agios o los santos son consagrados o apartados para Dios. Ahora, agiasmos, que es derivado de agios, significa santificación, santidad y consagración. Es un sustantivo masculino derivado de agios, como ya hicimos mención, y se refiere al proceso de avanzar en la santidad. Es usado para describir el proceso por el cual el creyente es transformado progresivamente por el Señor en su semejanza, de modo que comparta similitud de naturaleza. Agios denota
vivir en obediencia. En resumen, queridos hermanos, Hebreos 12, versículo 14 nos está diciendo: esfuércense a vivir una vida de obediencia, porque sin obediencia nadie verá al Señor. Un llamado a la santidad, mensaje no apto para cardíacos espirituales. Es importante referenciar que los cardíacos espirituales son todos aquellos que ponen excusas, ponen trabas a la palabra de Dios. Todos aquellos que cuando escuchan la palabra de Dios, escuchan la verdad de la palabra de Dios, se enojan, se frustran, ¿verdad? Se enojan con el predicador pensando que el mensaje es mío. En mi Biblia, por lo menos, yo no encuentro Primera de Edson 14:15 o Segunda de Edson 21:15. En mi Biblia yo no encuentro esto. Entonces, los cardíacos espirituales es ese tipo de gente, ¿verdad? Que siempre está rechazando la verdad de la palabra de Dios. Les da un ataque de corazón cuando la Biblia confronta la realidad de sus pecados, porque no son humildes, ¿verdad?, en reconocer que están mal espiritualmente y que necesitan oír la voz de Dios, que nos está llamando a todos a vivir una vida de santidad. Y en el transcurso de este mensaje, tu conciencia te hará saber si eres un cardíaco espiritual o no. Amada iglesia, es triste y lamentable ver cómo el mundo allá afuera está predicando abiertamente su mensaje de rebelión contra Dios, corrompiendo la moral de nuestros jóvenes, corrompiendo la moral y el carácter de nuestros hermanos dentro de la iglesia. Y nosotros como iglesia no hacemos absolutamente nada para educar a nuestros hermanos, educar a nuestros jóvenes, porque si intentamos amonestar al pueblo, nos tildan de fanáticos, de extremistas, de faltos de amor, de que predicamos muy duro y que no podemos juzgar o amonestar las acciones de los demás. Y estamos conscientes de que las malas conductas y costumbres de este mundo defenestrado están entrando a la casa de Dios. Y nosotros, los sacerdotes del pueblo, los líderes del pueblo, los ancianos del pueblo, los pastores del pueblo, no decimos nada porque somos impelidos a estar callados. Somos impelidos a no decir nada para no herir los sentimientos o las emociones del pueblo, que cada día se vuelve menos santo y más liberal, haciendo un concubinato con el mundo. Es cierto que no podemos juzgar con malas intenciones. San Juan 7, versículo 24 dice, no sé si ese texto lo puse, no lo puse, así que busquen en sus Biblias. Queridos hermanos, no cierren la Biblia porque hoy estaremos usando la palabra de Dios en muchas ocasiones. San Juan 7, versículo 24 dice la palabra de Dios: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad ¿con qué? Con justo juicio. En pocas palabras, queridos hermanos, el juzgar con justo juicio es amonestar con sano y justo juicio. Busquen en Colosenses 1, versículo 28, dice la palabra de Dios: nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quiénes? ¿Lo tienen, hermanos? A fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre.
Es imprescindible que entendamos lo que significa la palabra amonestación, ¿verdad? Del griego noteteo. Amonestación es la exhortación o advertencia basada en los principios de la palabra de Dios. No se basa en las opiniones o criterios humanos. Noteteo significa advertir, prevenir, reprender, hacer presente algo para que se considere, traer algo a la mente. Y hoy, queridos hermanos, querida iglesia, por si nos hemos olvidado, quiero traerles a la mente que el pueblo de Dios, nosotros, estamos viviendo un cristianismo mediocre, un cristianismo defectuoso, porque estamos buscando en él nuestros propios intereses y no los intereses de Dios. Por eso aceptamos solamente el mensaje, una cierta parte en donde nosotros pensamos, hasta donde el mensaje nos puede servir, porque estamos queriendo buscar nuestros intereses personales. Razón por la cual hoy día en la iglesia muchos de nosotros no estamos comprometidos realmente con Dios. No estamos comprometidos con la misión, ni siquiera sabemos qué implica ser un adventista del séptimo día. Solo buscamos a Dios por interés. Y ahí estamos nosotros, atrás de Dios. Dame trabajo, dame una casa, dame un carro, ¿verdad? Dame comida, dame ropa, dame una pareja, los solteros, ¿verdad? Ahí estamos atrás de Dios tratando de solamente pedir todo lo bueno. Pero cuando Dios nos pide que vivamos en santidad, cuando Dios nos pide que cambiemos nuestro carácter podrido y que abandonemos el pecado, ya no queremos nada con Dios. Ahí Dios ya está pisando un poco pesado, ¿verdad? Porque preferimos nuestros sentimientos y emociones que la voluntad de Dios. Qué sinvergüenza somos algunos de nosotros. Estamos queriendo inventar y buscar métodos de evangelismos baratos, y todo eso solo para retener a la gente en la iglesia, sin importarnos que muchas veces estos métodos que estamos tratando de buscar están en contra de los principios pautados en la palabra de Dios. Oh, amada iglesia, los métodos pueden cambiar, pero el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Arrepentíos pecadores, porque ha llegado el reino de los cielos. Temed a Dios y dadle gloria, porque es llegada la hora de su juicio. Arrepentíos pecadores y vivan en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que no entendemos en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que no entendemos a lo que Dios nos está pidiendo en su palabra? Oh, hermanos, pueden cambiar los métodos, pero el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. No queramos nosotros, pecadores inconversos, atrevernos a invalidar los principios pautados en la palabra de Dios. No busquemos maldición de gracia, queridos hermanos. No busquemos maldición de gracia. Isaías 40, el versículo 8 dice contundentemente: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Gloria a Dios. Oh, querida iglesia, quiero desde ya advertirles que en esta mañana no utilizaremos Tylenol o ibuprofeno, mucho menos vendajes, ¿verdad?, para aliviar y encubrir nuestros pecados. Y así seguir una vida de pecado, ¿verdad?, una vida de obediencia. El mensaje de hoy, queridos hermanos, es sencillo.
si no decidimos vivir en obediencia, si no decidimos vivir en santidad, tengamos por seguro que no veremos a Dios. Tengámoslo por seguro. Iglesia de Dios, ser santo es ser separado. Y aquellos que son separados obedecen y entienden que la santidad se refleja en el amor y en la obediencia a la palabra de Dios. San Juan 14, versículo 15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Notemos aquí, hermanos, que el texto comienza en modo condicional. Si ustedes, ¿qué cosa? Me aman. ¿Será que nosotros amamos realmente al Señor? Es una respuesta que te darás por la forma como tú vives. San Juan 17, versículo 14 al 17 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pasa que hoy día, desafortunadamente, no queremos ser santificados por la palabra de Dios. Y con el pasar del tiempo, pareciera que nos estamos avergonzando de ser adventistas del séptimo día. Pareciera que nos estamos avergonzando de ser un pueblo diferente, un pueblo único, un pueblo apartado. Pareciera que nos estamos avergonzando de ser un pueblo santo. Y queridos hermanos, Dios nos llama a vivir una vida de santidad. Oh iglesia de Dios, necesitamos con urgencia aprender a distinguir entre lo que es genuino y lo que es falso, entre lo que es auténtico y lo que es parecido, entre lo que es santo y lo que es profano. Esta es la recomendación que Dios da en Ezequiel 44, versículo 23, búscalo en su Biblia. Ezequiel 44, versículo 23, a los pastores, sacerdotes, ancianos del pueblo, ¿verdad? Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir, ¿entre qué cosa? ¿Entre qué cosa, hermanos? ¿Me están siguiendo? ¿Entre qué cosa? Hermanos, apenas estamos empezando y la iglesia está en silencio. Y los enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. Pero como líderes muchas veces estamos descuidando la tarea que se nos fue incumbida de instruir al pueblo de Dios en el camino correcto con diligencia, a vivir en obediencia y en santidad. Líderes de iglesias que me escuchan por los medios y sobre todo los líderes de Garland, tomemos en serio esta tarea. Tomemos en serio. Seremos cobrados un día. Y siempre nosotros estamos defendiendo, ¿verdad?, con los dientes, que la iglesia es de los jóvenes, que los jóvenes necesitan su espacio, que los jóvenes son el futuro de la iglesia, que los jóvenes son los futuros líderes de la iglesia. Y no me perciban mal, queridos hermanos, yo no estoy atacando a los jóvenes, porque es importante enfatizar esto, ¿verdad? Porque muchos de ustedes a veces dicen que nosotros estamos atacando a los jóvenes, que nosotros no les estamos dando su espacio, ¿verdad? Pero seamos honestos, queridos hermanos, si los jóvenes son los futuros líderes de la iglesia, ¿qué iglesia les dejaremos si no les estamos preparando? Si los jóvenes son el futuro de la iglesia, ¿qué iglesia, queridos hermanos, les dejaremos a ellos si nosotros no les estamos instruyendo en la palabra?
¿Qué futuros líderes tendremos en la iglesia si no estamos enseñando? O mejor, si ellos no están siendo enseñados a vivir una vida de santidad, en pureza y a tener temor de Dios. Hermanos, ¿qué futuros líderes tendremos en la iglesia si como padres, líderes, pastores, no les estamos enseñando a que se consagren cada día a Dios y que aprendan a hacer diferencia entre el mundo y nosotros? Entre lo que es santo y lo que es profano. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. Esta responsabilidad es de los pastores, de los líderes y todos aquellos que estamos en frente del pueblo de Dios, para instruir al pueblo de Dios en el conocimiento de su palabra, queridos hermanos. Hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Sin boomerang, sin filtros. Esta es nuestra responsabilidad. Y tristemente el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y Oseas 4, el versículo 6 lo dice, búscalo ahí en tu Biblia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Y escuchen lo que dice este comentario bíblico adventista sobre Oseas 4:6. Es un comentario bíblico que lo saqué de una Biblia en portugués que siempre comparto con mi mamá, ¿verdad? Y dice: el conocimiento específico, este es el comentario bíblico sobre Oseas 4, versículo 6. Escúchalo bien. El conocimiento específico que les faltaba al pueblo era el conocimiento de Dios, el más esencial de todos. Aunque Dios puede revelar ciertos tipos de ignorancia, Él no tolera en su pueblo elegido la ignorancia de las cosas espirituales. Las personas serían inevitablemente destruidas por su falta de conocimiento esencial. Ellos podrían haber obtenido el conocimiento caso ellos se esforzasen para obtenerlo. Los hombres son responsables, no, escuchen eso, hermanos. Los hombres son responsables no solamente por lo que ellos saben, sino también por aquello que podrían haber conocido si se hubieran aplicado a obtener los conocimientos esenciales. Muchos huyen a hacer una investigación más profunda de la verdad porque esto exige un cambio de conducta, algo que un corazón amante del pecado no está dispuesto a realizar. De esta manera, desisten deliberadamente de hacer una investigación profunda de la palabra. Dios no puede disculpar esta ignorancia. Esto es terrible, hermanos. Esto es terrible. Y tristemente hoy día, en muchos aspectos de la vida, estamos dejando de ser auténticos por falta de conocimiento de la palabra de Dios y estamos queriendo imitar a aquellos que quieren parecerse a nosotros. Nos estamos confundiendo con algunos allá afuera, haciendo un tipo de hibridismo en nuestra vida espiritual, un sincretismo religioso que es la mezcla de lo que es santo y profano. ¿Y cómo lo hacemos? En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de adorar a Dios, en nuestra manera de vestirse en la casa de Dios. La forma déspota como muchos de nosotros vivimos en nuestros hogares es la misma forma como nosotros queremos presentarnos en la casa de Dios. Oh, querida iglesia, hoy tendremos que tragar esta verdad sin agua. Hoy tendremos que tragar esto. Sin santidad no veremos a Dios. No te lo puedo pintar de otra forma. Aunque yo trate de hacerlo muy bonito para que te guste, la palabra de Dios está diciendo que sin santidad nosotros no veremos al Señor. Period.
En Éxodo 3 se registra el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente. Y saben que Moisés apacentaba el rebaño de su suegro Jetro, y de repente él se encuentra, ¿verdad?, con esta zarza prendida en fuego, y la zarza no se consumía. Y esto le llama la atención. Entonces Moisés intenta acercarse para ver qué era lo que estaba pasando. Pero en el versículo 5 del capítulo 6, si me quieres acompañar, en Éxodo 3, versículo 5, dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué cosa es? Tierra santa es. Hermanos, aquel lugar en donde estaba Moisés, estaba la presencia de Dios. Y en donde está la presencia de Dios, nosotros somos impelidos, somos impulsados por el Espíritu de Dios a mantener reverencia absoluta. En Isaías 6, el mismo Isaías está relatando la visión que él tuvo. Y él dice que en el año en el que murió el rey Usías, él vio a Dios sentado en su trono alto, en un trono alto y sublime. Y en el versículo 2 y 3, él dice, Isaías 6, 2 y 3, por encima de él, Dios, había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora bien, queridos hermanos, si los ángeles en presencia de Dios cubren su rostro, cubren su cuerpo, cubren sus pies, ¿por qué nosotros en la casa de Dios queremos venir como se nos plazca? Cuando nosotros vayamos a una entrevista de trabajo, una entrevista de negocio, nosotros vamos bien presentados porque queremos causar buena impresión. ¿Y por qué en la casa de Dios nosotros queremos venir como se nos plazca, queridos hermanos? Y no estoy queriendo juzgar a nuestras jovencitas y a nuestras hermanas, pero algunas de ustedes a veces vienen aquí a la casa de Dios semidesnudas. Algunas de ustedes entran aquí a la casa de Dios mostrando sus pechos. Y se supone que aquí está la presencia de Dios. Y algunas de ustedes vienen con sus faldas muy cortas, ¿verdad? Que hasta se les dificulta sentar porque si no se sientan bien, enseñan sus atributos. Y hoy día también está de moda, ¿verdad? Los vestidos muy justos, vestidos muy ajustados al cuerpo, marcando la silueta del cuerpo. Y de tan justo que está el vestido o la falda, llega inclusive a mostrar la ropa interior. Y se supone que estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué vestirse así en la presencia de Dios, queridos hermanos? Mis queridas hermanas y queridas jóvenes, por respeto a Dios y su santidad, y por el amor de vuestros hermanos en la iglesia, cubran vuestros cuerpos, por favor. Cubran vuestros cuerpos. Hay ropas apropiadas para el encuentro con Dios. Tengan pudor, por favor. Y algunos hermanos también, los jóvenes, ustedes no se quedan afuera, ustedes no se escapan. Algunos de ustedes también vienen aquí a la iglesia de Dios tal cual el mundo se viste allá afuera. Y algunos de ustedes vienen aquí con pantalones muy abajo del trasero, pantalones muy ajustados al cuerpo, que hasta cuando se sentan llega a romperse de tan justo, de tan apretado que está el cuerpo. ¿Por qué vestirse así en la casa de Dios, queridos hermanos? Queridos jóvenes, sé que algunos no están aquí. Hermanos, hay ropas apropiadas
para el encuentro con Dios. No vengamos aquí de la forma como se nos plazca. Aquí no venimos a encontrar con nuestros hermanos, venimos a encontrarnos con nuestro Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios, somos impelidos a presentarnos de la mejor forma. Tengamos pudor, por favor. Oh, hermanos y jóvenes, miren lo que dice el espíritu de profecía, conducción del NIO 387. Ruego a nuestros hermanos que se conduzcan cuidadosamente y circunspectantemente delante de Dios, sigan las costumbres y el vestido mientras estén de acuerdo con los principios de salud. Nuestras hermanas vístanse sencillamente como muchas lo hacen, que el vestido sea de material bueno y durable, apropiado para su edad. Hasta el vestido tiene que ser apropiado para tu edad, hermana. Pero hay hermanas que se visten como niñas. Apropiados para su edad, y que la cuestión del vestido no llene sus mentes. Nuestras hermanas debieran vestirse con sencillez, con ropa modesta, con pudor y sobriedad. Dad al mundo una ilustración viviente del adorno interno de la gracia de Dios. Y hoy día también en nuestra iglesia, desafortunadamente, muchas veces ya hemos hablado sobre el asunto de las joyas. Pero el pueblo de Dios se está vendiendo en seguir estas modas y costumbres del mundo. No sigamos viviendo en la ignorancia, queridos hermanos y hermanas. Dios no se alegra al ver a sus hijos cargados con estas cosas. No soy yo. El mismo Dios lo dice, no es mi opinión. Ustedes pueden ignorar mis opiniones si quieren, pero hagamos caso a la palabra de Dios, queridos hermanos. Hagamos caso a la palabra de Dios. El uso de joyas, estos collares y aretes, están relacionados a la idolatría y apostasía. Y Dios lo dice en su palabra. Y tú me puedes preguntar, pero pastor, ¿dónde está esto? Acompáñame detenidamente en Éxodo 33, versículo 1, ahí en tu Biblia. Quizás tu Biblia lo dice diferente. Éxodo 33, versículo 1 al 6, la palabra de Dios dice: el Señor dijo a Moisés, anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometía a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Enviaré a un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, se vistieron de luto y nadie volvió a ponerse sus adornos, sus joyas. Pues el Señor había dicho a Moisés: di a los israelitas que son un pueblo terco, si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría yo destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso a partir del monte Horeb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Hermanos, estamos viendo aquí en el pasaje que Dios venía guiando al pueblo, pero el pueblo era tan terco que no escuchaba la palabra de Dios. El pueblo quería vivir a su propia manera. Y Dios, al ver al pueblo cargado con sus ídolos, cargado con joyas y collares por todas partes del pueblo, Dios le dice a Moisés: mira, yo los voy a guiar a un camino, ustedes van a ir por este camino y yo voy a mandar a los ángeles para que los cuiden, pero yo, Dios, no iré con ustedes porque ustedes no escuchan mi consejo. Si yo estoy en medio de ustedes, los voy a matar. Hermanos, Dios no aprueba estas conductas. Miren este otro ejemplo. Cuando Jacob regresaba a su tierra, en el camino Dios le aparece y le dice: mira, Jacob, yo necesito que tú vayas a Betel a prestarme un culto de adoración. Y noten, hermanos, que Jacob venía con toda su familia,
con todo su pueblo, regresando a su tierra de origen. Y en el transcurso del viaje Dios le aparece y le pide para que él fuese a Betel a adorar a Dios. Ahora miren lo que sucede. Génesis 35, versículos 1 al 4, si me quieren acompañar. Génesis 35, 1 al 4. Dice el texto: Dios dijo a Jacob: sube a Betel y quédate a vivir allí. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cambien de ropas. Subamos a Betel, allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando yo estaba en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba en Siquén. Hermanos, necesitamos entender que Dios no se agrada ver a sus hijos e hijas vistiéndose con estas cosas. La adoración a Dios no es recibida cuando tenemos estas cosas en nuestros cuerpos que se supone que son templo del Espíritu Santo. Y tristemente muchos de nosotros somos miembros de la iglesia, pero actuamos como camaleón. Durante la semana usan sus joyas, pero el sábado, cuando saben que van a venir a la iglesia, se las quitan. Y al actuar así, queridos hermanos, nos convertimos en cristianos camaleones. Y esto aplica en todas las áreas de la vida. Cuando estamos en la iglesia, tomamos el camuflaje de un cristiano, pero cuando salimos de estas puertas, cuando vayamos a nuestros hogares, ya tomamos nuestra naturaleza de mundanos, inconversos, sin santificación. Oh, queridos hermanos, ¿por qué estamos imitando al mundo? ¿Por qué nos estamos acomodando al mundo? Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Palabra de Dios. Y el Espíritu de Profecía añade diciendo en Mente, Carácter y Personalidad 2, página 578, dice: la conformidad con el mundo le está haciendo perder su identidad a nuestro pueblo. La perversión de los principios rectos no se ha producido repentinamente. El ángel del Señor me presentó este asunto por medio de símbolos. Me parecía como si un ladrón se estuviera acercando sigilosamente cada vez más, en forma gradual pero segura, para robar la identidad de la obra de Dios, al inducir a nuestros hermanos a conformarse con las costumbres y conductas de este mundo. Los que no les gusta escuchar la verdad ya pusieron sus caras de chupa limón. Ya están enojados. Pero saben, hermanos, a mí me da igual, porque mi deber como mensajero es presentarte la palabra de Dios tal como es. Ahora, si tú lo aceptas o no, ya es tu problema. Por lo menos ya no vives en la ignorancia, ¿verdad? Ya no eres ignorante. Y permítame decirte, con toda la sinceridad de corazón, querido hermano, si la palabra de Dios te incomoda, si la palabra de Dios te ofende, lo siento decir, pero tu lugar no es aquí. Tu lugar no es aquí. Y no estoy hablando de las visitas. Yo sé que tenemos visitas aquí en esta mañana, cabe aclararlo, ¿verdad? Yo no estoy hablando de las visitas. Ustedes visitas son muy bienvenidas a esta casa. Este mensaje todavía no es para ustedes. Ustedes lo entenderán a su tiempo. Pero yo estoy hablando de estos cristianos que hace años conocen la palabra de Dios,
pero no quieren cambiar sus vidas. Quieren seguir viviendo en el pecado. Estoy hablando de estos cristianos, de estos miembros inconversos, que hacen tiempo conocen la palabra de Dios y sin embargo no buscan hacer un cambio en sus vidas. Quieren seguir viviendo contra la voluntad de Dios. Oh, queridos hermanos, si la palabra de Dios nos incomoda, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Estamos perdiendo tiempo aquí. Es mejor que vayamos al mundo a vivir como nosotros querramos que estar aquí, enojándose con la palabra de Dios. Si este es tu caso, lo siento decir y puedo sonar pesado, pero tu lugar no es aquí. No pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. Si tú no quieres ser amonestado por la palabra de Dios, ve al mundo. Viva como tú quieras vivir en el mundo, porque aquí la palabra de Dios te amonesta y te hace cambiar. Hay que decir las cosas como son, queridos hermanos. Y el verdadero cristiano, en lugar de sentirse incómodo, en lugar de enojarse por la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios y la acepta en su corazón. Tristemente, la iglesia de Dios se está convirtiendo en un valle de huesos secos. Muchos de nosotros solo venimos a la iglesia de turismo y sin embargo no estamos realmente convertidos. Vivimos un cristianismo relajado, un cristianismo mediocre, un cristianismo recalentado en un microondas, cristianos llenos de misticismo, paganismo y otros más, un cristianismo sin poder. Y muchos de nosotros somos cristianos tibios. No nos esforzamos a vivir una vida de santidad. No tenemos interés en el estudio de la palabra de Dios. En la casa vivimos como mundanos. En la calle andamos como mundanos. Diría el hermano Melvin, ¿verdad? Durante la semana andamos como chivos sin ley. Y el sábado llegamos aquí, ¿verdad? Queriendo dar una impresión de santidad, cuando sabemos muy bien que en nuestros hogares estamos escuchando músicas mundanas, estamos viendo películas que no nos sirven para nada. Pero cuando llegamos aquí el sábado es una alegría. Somos unos hipócritas, queridos hermanos. Solamente cuando llega el sábado es cuando nosotros nos acordamos de Dios. Y llegamos aquí a la iglesia, ¿verdad? Sin ganas de cantar, sin ganas de adorar a Dios, porque nuestra mente ya está embotada. Y nos ponen a cantar aquí a la iglesia y estamos todos tibios. Queridos hermanos, Jesús en su palabra habla sobre los cristianos tibios. Él habla sobre los cristianos tibios en Apocalipsis 3, versículo 15 al 16. Y ahí Jesús está hablando a la iglesia de la Odisea que nos representa hoy día. Y Jesús dice ahí en Apocalipsis 3, 15 al 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué cosa haré yo? ¿Qué cosa haré? Te vomitaré de mi boca. Palabra de Dios. Jesús estaba diciendo que al final de los días la iglesia estaría pasando por un periodo de mortandad espiritual, de tibieza espiritual, de la apatía más horrible espiritualmente hablando. Que la iglesia no iba a estar ni caliente ni fría, sino tibia. Y es lo que estamos viendo hoy día. Un pie en la iglesia y el otro fuera de la iglesia. Cristianos indefinidos, que es peor para Dios todavía porque no saben definirse en dónde están. Dando mal ejemplo al mundo, dando mal testimonio al mundo. Y hay gente nueva que llega aquí a la iglesia, pero se desaniman, hermanos. No miran en nosotros un pueblo diferente, un pueblo santificado, separados del mundo. No miran un amor en nosotros en búsqueda de un estudio más profundo de la palabra de Dios. No buscamos a Dios en espíritu y en verdad. Este es el problema que está viviendo la iglesia hoy día. Estamos dando un mal ejemplo a los nuevos conversos.
dando un mal ejemplo a los que sí quieren buscar a Dios, a los que quieren caminar en santidad. Hermanos, hay gente aquí que quiere caminar con Cristo, pero se llevan los malos ejemplos de estos cristianos que supuestamente vienen caminando con el Señor hace años. Y sin embargo no han experimentado un reavivamiento espiritual genuino en sus vidas. Sirven a Dios en las vestiduras de Satanás, porque siguen imitando al mundo y no quieren abandonar sus pecados y santificarse por completo para Dios. Y contaminan a los nuevos. Y los que llegan de afuera se sorprenden porque no ven una diferencia entre el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Y salen de aquí decepcionados. Pensaban ellos que los adventistas eran diferentes, pero no. Y terminan perdidos, hermanos. Y todo esto porque somos un mal testimonio para la gente. Cristianos indefinidos, cristianos tibios. Por nuestro mal testimonio ante Dios, las almas se están perdiendo allá afuera. Oh, iglesia del Dios vivo, somos llamados a ser diferentes y a glorificar a Dios en nuestra manera de vivir. Miren lo que dice la sierva del Señor. Los adventistas del séptimo día debemos estar de pie ahora, separados y diferentes, un pueblo al cual el Señor los llama suyo. Mientras no lo hagan, Dios no será glorificado por ellos. La verdad y el error no pueden permanecer en sociedad. Ubiquémonos donde el Señor nos ha dicho que debemos estar. Debemos luchar por la unidad, pero no descender a un nivel inferior a la conformidad con los procedimientos de este mundo y la unión con las iglesias populares. Queridos hermanos, respondamos al llamado de Dios y esforcémonos a vivir una vida de santidad. No queramos engañarnos con querer libertad para poder hacer lo que nosotros queramos. No queramos la gracia barata para quebrantar la ley de Dios, hermanos. Y esta predicación de la gracia barata, queridos hermanos, generará mucha desgracia en la iglesia. Generará mucha desgracia. La sierva del Señor en Fe y Obras, página 29, dice: la doctrina que enseña libertad mediante la gracia para quebrantar la ley de Dios es un engaño fatal. Todo transgresor de la ley de Dios es un pecador y nadie puede ser santificado. Escuchen, hermanos, nadie puede ser santificado mientras vive conscientemente en el pecado. Está fuerte eso. ¿Y cuántos de nosotros vivimos deliberadamente en el pecado? ¿Sabían ustedes que mis pecados les afectan a ustedes y vuestros pecados me afectan a mí? ¿Sabían ustedes esto? Pero hoy día estamos en un tiempo que si hablamos de pecado, que si hablamos de santidad, la gente se ofende, la gente se enoja, quieren ir al cielo a su propio términos y condiciones. Muchos de nosotros viviendo en el pecado de la pornografía, en el pecado de la masturbación, en el pecado de la fornicación, en el pecado del adulterio, y estamos aquí todos nosotros sentados como si nada pase en nuestras vidas. Aquí estamos todos sentados. Y lo más triste de todo esto es que estos pecados conscientes, queridos hermanos, nuestros pecados conscientes están impidiendo la presencia de Dios en este lugar. La iglesia de Dios está fría espiritualmente. La iglesia está en decadencia espiritual, hermanos, por causa de nuestros pecados. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 531.
Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existen frialdad y decadencia espiritual y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay un Acán en el campamento, en vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación. Ahora escuchen, con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios. Hermanos, es duro esto. Está fuerte esto. Nuestros pecados conscientes vedan la presencia de Dios. Impiden la presencia de Dios. Impiden el avance de la obra, queridos hermanos. Oh, mis hermanos, pastores, ancianos, diáconos, predicadores, cantantes y obreros, si nosotros no queremos abandonar el pecado, entonces que por lo menos abandonemos el púlpito. Pastores y predicadores. Y a los cantantes, si nosotros no queremos abandonar nuestros pecados, entonces mejor que no cantemos aquí arriba. A los directores de departamentos, si ustedes no quieren abandonar vuestros pecados, entonces dejen los puestos de liderazgo, queridos hermanos. A los que servimos en la casa de Dios en general, si nosotros no queremos abandonar nuestros pecados, entonces mejor que no sirvamos aquí, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque nos convertiremos en unos payasos. Nuestra predicación será una abominación. Nuestra alabanza será una abominación. Nuestro servicio será una abominación. Nosotros mismos, queridos hermanos, seremos una abominación. Y Satanás estará encantado, aplaudiéndonos, mientras que Jesús está triste con nuestra hipocresía dentro de la iglesia. Y hermanos, es triste admitirlo, pero, ¿saben? Los peores pecadores no son la gente de afuera, son los creyentes, los cristianos. Y sonará un poco pesado lo que diré a continuación, pero tendremos que tragarlo, queridos hermanos. De las denominaciones cristianas, los más perversos, abominables y pecadores somos los adventistas del séptimo día, hermanos. Somos nosotros. ¿Por qué? Por la profesión de fe que nosotros hablamos y mostramos al mundo. Nosotros somos la iglesia verdadera, somos el pueblo elegido, tenemos la verdad, pero no vivimos la verdad que nosotros decimos tener. Decimos conocer a Dios, pero no le representamos en nuestro vivir. Un bando de hipócritas y mentirosos somos, hermanos. Primera de Juan 2, versículos 3 al 5 dice, si lo quieres anotar ahí o seguir en tu Biblia, Primera de Juan 2, 3 al 5 dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen a la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos, ¿sí qué cosa? Que vivimos en Él. Oh, queridos hermanos, necesitamos entender que nuestro estilo de vida puede llevarnos a un punto definitivo si nosotros no busquemos hacer los cambios necesarios ahora, mientras las puertas de la gracia todavía están abiertas, hermanos. Oh, iglesia de Dios, estudiemos y escudriñemos la palabra de Dios. La Biblia no es un adorno. La Biblia es la bendita palabra de Dios. Dios nos la entregó para que nos cambiara, hermanos, para que nos transformara en nuevas criaturas.
Segunda de Corintios 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos, no perdamos tiempo enojándonos con la palabra de Dios. Voy terminando y no sé si me pueden poner una música allí. No perdamos tiempo en enojarnos con la palabra de Dios, hermanos. Razón por el cual yo no vine aquí en esta mañana para entretenerte. Este no es mi propósito en esta mañana. Si ustedes quieren que yo los entretenga, podemos ir en la noche allá en el parque. Yo soy bueno también para entretenerlos. Pero aquí, queridos hermanos, yo vine a presentarles la palabra de Dios. Es tiempo de hablarle a la iglesia sobre la verdad presente, la verdad que cambia, la verdad que regenera, la verdad que santifica, queridos hermanos. Por eso Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto es lo que mucha gente quiere evadir, ¿verdad? Pero no podemos, queridos hermanos. La iglesia necesita discernir en estos tiempos las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Y este discernimiento, queridos hermanos, solamente lo obtendremos cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando nosotros predicamos la palabra de Dios tal como es. Pero tristemente, queridos hermanos, si quieren pueden subir un poquito más el sonido allá. Hay gente que no se atreve a predicar esta palabra. Hay gente que no se atreve a predicar esta palabra porque solamente tienen un compromiso con los hombres, pero no un compromiso con el Dios del cielo, no un compromiso con el Dios que los llamó. Hay gente que no se atreve a predicar estas verdades para que los hermanos no se molesten y se salgan de la iglesia. Oh, queridos hermanos, yo he aprendido que el que es de Dios no se va. El que es de Dios se queda. El que es de Dios ama la verdad de la palabra de Dios. Oh, hermanos, el poder de la palabra de Dios cambia nuestras vidas por completo. Por eso que hay que decirle a la iglesia lo que el Señor dice en su palabra. Pero muchos de nosotros, predicadores, huimos de decirle a la iglesia sus verdades por compromisos con los seres humanos. Oh, queridos hermanos, aquí nosotros no estamos comprometidos con los humanos. Aquí nosotros estamos comprometidos con el Dios de la gloria, comprometidos con nuestro Jehová Shammah, que es el Dios que está siempre presente. Nosotros estamos comprometidos con este Dios, queridos hermanos. San Juan 8, versículo 38 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Gloria a Dios. Pero hoy día tristemente la gente no quiere ser libre de sus pecados. La gente quiere seguir viviendo en sus propias reglas y sin disciplina. Hoy día la iglesia no quiere ser amonestada. Si predicamos sobre el pecado, se enojan. Si predicamos sobre vivir en santidad, se molestan. Hoy día no queremos que nos prediquen la verdad de la palabra de Dios tal como es, porque solamente queremos escuchar sermones de prosperidad, sermones que solamente hablan de amor, sermones de éxito en la vida, sermones de negocio solamente. Y el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento verdadero. Y cuando se nos predica la verdad, decimos que la palabra de Dios es dura, pero esta es la palabra de Dios, queridos hermanos. Es palabra de Dios. ¿Qué dice tu Biblia en Hebreos 4, versículo 12? ¿Qué dice? Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Hebreos 12, versículos 5 al 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no lo disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿sois qué cosa? ¿Me están siguiendo? ¿Son qué cosas? Bastardos y no hijos. Bastardos y no hijos. Bueno, si esta porción de la Biblia es demasiado dura para ti, entonces agarra una tijera y córtala. Sácala de tu Biblia. Por lo menos así ya no vas a tener esa amonestación ahí. Pero esta es palabra de Dios. Proverbios 27, versículo 5 dice: mejor es la reprensión manifiesta que ¿qué cosa? Si ustedes lo conocen. ¿Qué dice ahí en tu Biblia? Proverbios 27, 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor, ¿qué cosa? Oculto. Y saben, muchos se esconden detrás de esto para decir que el amor nos une y las doctrinas nos divide. Razón por la cual en nuestros púlpitos hoy día no predicamos la sana doctrina. Porque creemos que la palabra de Dios es dura. Y mi pregunta para nosotros en esta mañana es: hermanos, pastores, predicadores que me escuchan por los medios, ¿qué Dios estamos predicando nosotros? Porque el Dios de la Biblia cambia a los hombres. El Dios de la Biblia transforma a los hombres en personas nuevas. La gracia de Dios, queridos hermanos, no tan solamente perdona, sino que también regenera al que se arrepiente con un corazón sincero. Oh, queridos hermanos, los hombres de la Biblia predicaron con todo, denunciaron el pecado. Y nosotros hoy día, ¿qué hacemos? Rara vez en nuestros sermones predicamos sobre el pecado porque tenemos miedo de predicar la verdad. Dos textos más de la educación dicen, página 54: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y dónde están estos hombres? El diablo se los ha comido. Queridos hermanos, somos llamados a vivir en santidad. Permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que podamos cambiar. Disciplinemos nuestras vidas para que podamos vivir un cristianismo auténtico, un cristianismo verdadero. Santifiquémonos por completo, queridos hermanos, porque nuestro Dios es santo. Primera de Pedro 1, versículo 13 al 16 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos en toda vuestra forma, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. ¿Y saben lo más triste? Muchos de nosotros estamos tocando las vestiduras de Jesús para alcanzar salvación, pero Jesús, de Él no sale ningún poder, porque no nos acercamos, no nos entregamos por completo. Estamos tocando las vestiduras de Jesús, pero Jesús no siente absolutamente nada. Cuando Jesús siente el toque de un corazón sincero, que entrega su corazón por completo, que abandona su pecado y quiere vivir una vida limpia y transformada delante de Dios y de los hombres, Jesús hace la pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque Jesús conoce el toque sincero y el toque indiferente de las personas. Jesús conoce ese toque, queridos hermanos. Cuando a veces nos acercamos a Dios, pero no nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Jesús conoce, hermanos, cuando nosotros nos acercamos con un corazón sincero. Un corazón que realmente está buscando santificarse, un corazón que está buscando cambios en su vida. ¿Y será que en esta mañana tú quieres ser regenerado? ¿Tú quieres tocar el manto de Jesús para que Él te restaure, te cambie y te santifica? Jesús nos dice una sola cosa: esfuérzate por vivir en paz con todos y procure llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor, hermanos. Y mis hermanos, yo quiero santificarme para ver al Señor. Yo quiero santificarme para estar en el cielo. La Biblia me está diciendo que si yo no me santifico, yo no tendría el derecho a estar en el cielo. ¿Y será que tú en esta mañana quieres también santificarse para poder ver al Señor? ¿Verdad que cada uno de nosotros, queridos hermanos, queremos santificarnos realmente? Queremos entregarnos a Dios con un corazón sincero, un corazón humilde. Queremos realmente reconocer que nosotros somos pecadores y santificados delante de Dios para alcanzar la salvación de los hermanos. Yo no sé cuál es tu caso, pero yo en esta mañana, queridos hermanos, yo quiero santificarme al Señor, porque yo quiero estar en el cielo. Sara estará cantando en estos momentos y le voy a pedir que pase, por favor. Y la invitación de esta mañana, queridos hermanos, es que respondamos al llamado de Dios para que vivamos una vida santa, una vida limpia delante de Dios, una vida de transparencia. Jesús está pasando por las avenidas de nuestras vidas porque Él todavía está interesado en salvarte y está interesado en salvarme a mí también. Pero Él quiere que tú y yo vivamos una vida santa, una vida lejos del pecado. ¿Será que este es el deseo de tu corazón, en vivir una vida santa? ¿Por qué no te acercas aquí conmigo al trono de la gracia, verdad? Para que podamos orar juntos y pedirle al Señor que Él nos cambie y nos transforme. Haga solamente si tú realmente estás buscando un cambio y una transformación en tu vida. Mientras Sara canta, si tú quieres levantarse y venirte acá adelante conmigo para que podamos orar juntos. Yo soy el primero, mi hermano viene segundo. Pidamos al Señor para que nos cambie. Cansado estás, mucho caminar, mucho el esconderte como Eva.
resistas más, no demores más. Deja que te sane y llene de su paz. No corras más, que tus pies te sangren sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no logras ser feliz. Por más que busques la dicha del mundo, suele acabar. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. No corras más, que tus pies te sangran sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no logras ser feliz. Por más que busques la dicha del mundo, suele acabar. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. Amén, gloria a Dios. Antes de orar, quiero invitar a nuestros ancianos que pasen aquí adelante. No sé si nuestros pastores están aquí también. Los ancianos que pasen aquí adelante conmigo, por favor. Si los pastores están también, por favor. Todos los ancianos que se encuentran aquí en esta mañana, acompáñenme, por favor, para bendecir al pueblo de Dios en esta mañana. Cariñoso y amante Padre, gracias Señor porque eres tan bueno con nosotros. Gracias, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Oh Señor, estamos conscientes en esta mañana que hemos escuchado tu palabra. No es un invento mío, no es un cuento mío, sino que es tu palabra, Señor. Y el enemigo de Dios muchas veces trata de cegar el entendimiento de las personas, de los hermanos, para que se enojen mientras están escuchando tu palabra, Señor. Pero en esta mañana, oh Dios, te queremos pedir que ninguno salga de aquí ofendido por haber escuchado la verdad de tu palabra, sino que la acepte en su corazón, que busque hacer los cambios pertinentes en su corazón, porque tu misma palabra nos está diciendo que sin santidad nosotros no te veremos, Señor. Por eso te rogamos, oh Dios, en esta mañana, ayúdanos con diligencia y con esfuerzo a andar en santidad, oh Dios, a vivir en santidad, a estar bien en tu presencia,
a ser un ejemplo para el mundo, Señor. Que los de allá afuera vean verdaderamente un cristianismo de Dios en nosotros. Y aquí, Señor, están los líderes, los ancianos de esta iglesia. Aquí estamos, oh Dios, nos estamos encomendando en tus santas manos. Por favor, Señor, es una responsabilidad tremenda que nos has dado para dirigir a este pueblo. Por eso aquí estamos tomados de las manos, Señor. Nos estamos encomendando en tus santas manos para que tú nos capacites, que nos des fuerza, Señor, para que podamos guiar a este pueblo en el camino eterno, Señor. Si nosotros no lo hagamos o no lo hacemos, Señor, seguramente seremos juzgados cuando tú vengas, Señor. Por eso que cada uno de nosotros despierte, Señor, y empiece a trabajar en tu causa, a cuidar a estos hijitos tuyos que nos has entregado en tus santas manos. Que instruamos a este pueblo, Señor, en el conocimiento verdadero de tu palabra. Oh Dios, a cada miembro de esta iglesia yo quiero encomendarlos en tus santas manos. Tú conoces la vida espiritual de cada uno de nosotros. Tú conoces estos pecados que nosotros no queremos cambiar. Y esto nos hace estar atrapados en el terreno encantado de Satanás. Pero, Señor, en esta mañana te rogamos, quiebra estas cadenas para que nosotros podamos vivir en paz y en santidad contigo, Señor. Gracias porque tú nos escuchas. Vamos a salir de este lugar, Señor, pero nunca de tu presencia. Y si es de tu voluntad, Señor, tráenos con bien en la tarde otra vez para la capacitación que tenemos a las 4 y también para el concierto que tendremos en esta tarde, Señor. Desde ya pedimos tu bendición para que todo sea para honra y gloria de tu santo nombre. Nos encomendamos en tus santas manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.